vida en lo que hacemos. Veíamos acerca de la sangre, que la sangre es muy importante para que pues todo pueda tener vida. La misma Biblia dice que en la sangre pues está la vida de la carne. Entonces, si nuestra sangre está contaminada, pues puede haber enfermedades, pero si nuestra sangre está limpia, si nuestra sangre es purificada, pues puede dar vida. Incluso la sangre puede servir en transfusiones para a otra persona poderla ayudar y darle vida. Y bueno, estos temas que yo te estoy dando quiero que sean como una preparación para la nueva temporada que se va a llamar La Sangre de Jesús. Y que quizá tú ya has escuchado acerca de los 7 derramamientos, pero yo quiero que cada uno de ustedes entienda muy bien el poder de la sangre de Jesús. Y en este tema, no sé si aquí está el tema, si lo puedan poner en la pantalla. ¿Sí aparece o no aparece? Entendiendo el poder de la sangre de Jesús. Y antes de entrar a detalle en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese tiempo a partir del huerto del Getsemaní, nosotros debemos entender la importancia de la sangre de Jesús. Y por eso quiero que en este día, hoy, si tú puedes anotar lo que Dios sientas que está ministrando a tu corazón, pues hoy que tú lo puedas hacer. Veíamos en el libro de capítulo 26 un pasaje muy importante y quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 26 verso. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos en esa cena, Él decía, cuando estaba dando la copa, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada, ¿para qué? Remisión de los pecados. Una vez más, dice, vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vemos que Dios tenía que hacer para el hombre. El hombre había echado a perder la ley de Dios, porque la ley no la puso en su corazón. Y cuando nosotros no ponemos las cosas en nuestro corazón y dejamos la emocional, echamos a perder toda la bendición que para nuestras vidas. Y por eso también en este tema me gustaría que tú pudieras entender que tú debes de tener aplicada la sangre de Jesús en tu vida y en tu corazón. Y ahorita vamos a entrar en más detalle en todos estos aspectos que son muy importantes y que realmente tenemos que entender para darnos cuenta que la sangre de Jesús debe estar presente en nuestras vidas para que nos redima de toda maldición. Quizá lo hemos escuchado, pero ahora yo quiero que tú lo puedas entender, que tú lo puedas comprender de una manera muy clara, porque la sangre de Jesús es la única que nos puede lavar y quitar toda maldición de nuestras vidas. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, si me lo pueden ahí leer, Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos capítulo 9, verso 22. Y dile a la persona que está a tu lado, hoy vas a entender la importancia de la sangre. Hebreos 9, 22. ¿Qué dice? Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Una vez más, dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, si Jesús no hubiera derramado su sangre, nosotros por más que viniéramos a la iglesia, por más que estuviéramos orando, no serviría de nada. Porque tuvo que estar presente un sacrificio para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. También vemos que en Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista tuvo una revelación de quién era Jesús. Y me gustaría que también si lo pudieran poner, el libro de Juan capítulo 1, verso 29. Y esta es la revelación que nosotros tenemos que tener en nuestra vida y en nuestro corazón.
dice la palabra? Fíjate qué palabra que quizá hemos leído, pero una palabra tan profunda que Juan tuvo la revelación que cuando vio a Jesús, él supo quién era él. Y lo describe de esta manera, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Recuerden que Juan tenía un ministerio de bautizar para arrepentimiento y se la pasaba predicando porque él era el que estaba preparando el camino. Pero cuando vino a bautizarse y Juan lo vio, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en esta parte que yo anoté, fíjate lo que yo puse y si algo te llama la atención lo puedes anotar. Dice, cuando la sangre es dejada fuera, el pecado permanece adentro. Dice, usando la sangre de Jesús es la única, dice, manera para deshacerse del pecado. Si la sangre de Dios la tienes una idea, pero no está aplicada en tu corazón, de nada sirve. Y por eso dice aquí en este comentario que puse, usando la sangre de Jesús es la única manera para deshacerse del pecado. Fíjate lo que sigue diciendo. La sangre divina de Jesús, dice, condena todo pecado. Así como el pecado condena nuestras vidas, condena nuestros pensamientos, la sangre de Jesús es la que condena al pecado. Y eso es algo que debemos entender. Siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes al hacer algo malo se han sido condenados? Levanten la mano. Poco no, siempre hay una vocecita en la mente que te dice, hiciste esto, la regaste, o estás mal, estás viviendo una vida mal. Y así como nuestra lucha está en el pensamiento, es más, no vamos lejos, cuando tienes una situación familiar, de trabajo, a veces te puedes pasar toda una noche sin dormir estando pensando las cosas, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, ahorita dije, híjole, ya me aventé a hacer esto, ¿y cómo le voy a hacer? Y ahí me tienes pensando toda la noche, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero de que se va a lograr, se va a lograr. Pero a veces también cuando hay alguna preocupación, tu mente empieza a trabajar toda la noche y no te deja descansar. Y así es el pecado, así es el enemigo. Cuando hay pecado, el enemigo te está trayendo condenación. Es que por tu culpa, por tus acciones, por lo que hiciste, y es algo que Jesús es la tú ya no tienes parte, tú ya no tienes suerte en esta vida, tú ya no tienes una obra poderosa que pueda cambiar tu poder sobre esta vida, porque la sangre de Jesús tiene el poder del pecado. Amén. Y por eso debemos entender que Jesús es muy importante, debe ser muy importante en nuestras vidas. No solamente reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador, sino que realmente tú puedas entender el poder de la obra que Él vino a hacer en este mundo. Todos conocemos que Jesús tuvo una madre que fue María y que fue una virgen, ¿sí o no? Y que cuando Jesús fue concebido, no fue concebido por José su padre, sino fue concebido, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la sangre de María no fue puesta sobre él. Yo como doctor en la mañana que un bebé recibe la sangre de la madre por medio de la placenta, ¿no? Y que cada uno de nosotros tiene un tipo de sangre que es heredado tanto del padre como de la madre, ¿sí o no? Pero debemos notar atención a esto, y por eso también la importancia del nacimiento de Jesús, que a veces solamente hablamos en Navidad del nacimiento de Jesús, pero no nos damos cuenta de la obra del Espíritu Santo que hizo dentro de Jesús, porque se tuvo que necesitar de una mujer que fuera virgen, que no hubiera sido contaminada, para que el Espíritu Santo hiciera una obra. Como el Espíritu Santo necesita corazones limpios, almas limpias, para que pueda hacer una obra. Porque si es la obra engendrada de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia carne, tarde o temprano
eso va a ser contaminado. ¿Cuántas personas han iniciado con buenas intenciones y han terminado haciendo cosas malas? ¿Sí o no? Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, cuando lo hacemos con algo que proviene de nosotros, nuestra carne está contaminada. Quieras o no, por más bonito que te arregles, por más bonito que te vistas, tú y yo, cada vez que salimos al mundo nos contaminamos. Cada vez que escuchamos allá afuera pleitos, discusiones, personas que hablan mal, nosotros estamos recibiendo por nuestro oído, pues aunque no querramos, estamos recibiendo contaminación, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí salen a trabajar y a veces escuchan comentarios de las personas que trabajan incorrectos? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto pleitos, peleas? O es más, no nos vamos lejos, se hacen en nuestra propia casa, ¿sí o no? Y quieras o no, pues estamos contaminándonos. Y si de esas fuerzas, de lo que recibimos, de nuestras intenciones, tratamos de hacer lo malo, tarde que temprano vamos a caer. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas o nosotros mismos o ustedes como padres meten a sus hijos cosas y qué pasa cuando no las cumples? ¿Cómo sienten tus hijos? A lo mejor se sienten mal, defraudados. Y eso es lo que pasaba con el hombre. Cada vez que se quería acercar a Dios, lo hacía con una buena intención. Y por eso veíamos, y tú puedes leer en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel a cada rato se arrepentía y después volvía a su camino y Dios lo bendecía y nuevamente volvía a caer. Y era un pueblo lleno de emociones, lleno de sentimientos, que cuando veían las situaciones malas se arrepentía y decía: Señor, ahora sí me consagro, ahora sí me arrepiento, ahora sí me entrego. Pero pasaba el tiempo y todo se acomodaba, había comodidad, prosperidad, había salud, había trabajo, había conquista. ¿Y qué era lo que pasaba? Nuevamente ante otros dioses, nuevamente hacían lo malo y era un ciclo repetitivo que se hacía porque todo lo hacían en sus propias fuerzas. Y por eso Jesús, lo que vimos el domingo pasado, que era una palabra fuerte que empezamos a leer, que Dios decía: harto estoy. ¿Se acuerdan de lo que les había leído? Harto estoy, ¿qué? De los sacrificios que el pueblo le haciendo. Dice: hastiado estoy de terneros o carneros gordos. ¿Y se acuerdan qué era lo que Dios pedía del pueblo? A ver si alguien se acuerda de esa palabra. A ver en sus apuntes. ¿Qué versículo es para que lo pongan? Isaías 55, no, 1. Isaías, a ver si lo pones, 1:17, la parte que Dios exigía al pueblo. 1:13. A ver, es que yo no veo aquí. 1:17. Isaías 1:17, a ver. Ahí está. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Aprended a hacer que el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué más? Dice: venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve. Y por eso veíamos el domingo que pasado, antes de esa obra de transformación, antes de que esa sangre sea aplicada a nuestros corazones, primero tenemos que ser limpiados y lavados. Y por eso también lo que Moisés hizo en Egipto, antes de que esa última plaga tocara a la nación de Egipto, Moisés dio una ordenanza al pueblo de Israel diciéndole: ¿saben qué? Van a estar todos en sus casas y se van a preparar. Van a tomar un cordero y lo van a cocer y lo van a preparar y van a estar ahí.
y les dio las instrucciones, pero también después dice, van a hacer un sacrificio, vamos a hacer un sacrificio. Y con la sangre de ese cordero vamos a teñir los dinteles y los postes de cada casa. Porque el ángel de la muerte pasará, pero si ve la sangre, no tocará ese hogar, sino seguirá de largo. Y esa instrucción se hizo ¿con qué? ¿El pueblo cómo la recibió? Eso es a lo que quiero ir. ¿Cómo la tomó el pueblo? Ese resultado se llevó a cabo porque el pueblo lo hizo con obediencia y lo hizo con humildad y creyendo lo que Moisés les estaba diciendo. Pero después eso ya no tuvo validez porque a la gente ya le empezaba a valer. Decía, pues pecamos, pero al rato Moisés va a hacer un sacrificio. No, pues al rato nada más le llevamos la vaquita gorda y ya con eso vamos a estar a cuentas. Y se perdió la obediencia, se perdió la fe. Y eso mismo pasa en este tiempo con la sangre de Jesús. Créeme, hay una similitud muy grande, porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Te paga con muerte. O sea, vemos que hay un espíritu de muerte en aquellos que hacen pecado y que la muerte tarde o temprano los va a tratar mal. Pero cuando nosotros escuchamos de la sangre de Jesús y escuchamos, aplica la sangre de Jesús sobre tu vida, y ahí estamos haciéndolo como un ritual. Pero cuando no lo hacemos con obediencia, con fe y sumisión, no va a tener un resultado. Vas a quedar expuesto. Y esa es la gran diferencia que vemos en estos tiempos. Que a veces las cosas no las hacemos en obediencia. Que cuando hacemos las cosas incorrectas, caemos a veces en el error de decir, al fin Dios me va a perdonar. Al fin Dios es bueno. Y eso es lo que utilizan como excusa muchas personas. No, pues Dios ama al pecador. Claro que ama al pecador, pero no ama el pecado. Porque el pecado, el bien y el mal no pueden habitar en un solo lugar. Porque si así lo fuera, pues todos estarían en el reino de Dios. Pero no, el reino de Dios ha sido apartado para el bien, para la justicia. Y tú y yo, tu destino es estar en ese lugar donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya escasez, donde no haya preocupación. Veíamos que muchas personas que ya no están en este lugar y creyeron en Dios, créeme, ya ni se acuerdan quizá de nosotros, con la pena y el dolor. Pero porque están en un lugar donde todos anhelan estar. ¿Cuántos de aquí quisieran ser libres de deudas? ¿Cuántos quisieran nunca estar enfermos? Tener siempre solvencia para todas sus necesidades. ¿Cuántos quisieran? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues no la tenemos. El dinero lo tenemos que conseguir con trabajo. Para mantenernos bien con salud, pues tenemos que cuidarnos. Y siempre quieras o no, tenemos que preocuparnos. Los que son padres por llevar alimento a su hogar, por llevar provisión a su hogar. Y vivimos en un mundo donde tenemos que vivir las consecuencias del pecado de la humanidad. Quieras o no, nosotros como pueblo quizás sí entendemos que la bendición de Dios está con nosotros, pero quieras o no también sufrimos las consecuencias del pecado de la ciudad. ¿Con cuántas personas no he hablado en este tiempo? Y en Taxco hay una queja de que las cosas económicamente no están bien, porque no hay turismo, porque la consecuencia de todo lo que ha pasado en nuestra ciudad, la violencia, el crimen, la mortandad, alejan nuestra fuente de provisión que es el turismo. Quieras o no, también la economía de la iglesia depende de cada uno de nosotros, pero si a nosotros no nos va bien en nuestro trabajo. Y quieras o no, también nosotros vivimos bajo una consecuencia del pecado que está presente en nuestra ciudad. Y por eso ahí podemos ver el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, que a pesar de todo, nunca nos hace falta nada. Siempre tenemos un plato para comer.
Siempre Dios nos provee de alguna u otra manera. Yo he visto a las personas que se acercan a mí y que me han dicho, pastor, yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en mi negocio, no me ha faltado nada, porque Dios está con nosotros. Y eso es algo que tenemos que valorar en este tiempo. Eso es algo que realmente nosotros tenemos que cuidar, y que tú tengas que tener consciente sobre tu vida que Dios debe ver en ti la sangre de su Hijo, porque Él ve el sacrificio que hizo su Hijo. Por eso, cuando Jesús se bautizó, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. O sea, entonces cuando Dios ve sobre nosotros la sangre de su Hijo, Él mira con agrado, porque fue algo que su Hijo hizo y en el cual Él tiene complacencia. Y en el cual Él no lo ve que, ay, pobrecito de mi hijo, murió por estos pecadores que no entienden. No, Él ve la complacencia de la obediencia que hizo su Hijo Jesucristo. Y por eso no hay otro intermediario entre nosotros y Dios. Y una vez en la temporada que estuvimos pasado, veíamos un versículo que no hay hombre bajo la tierra, no hay alguien sobre la tierra que tenga el poder para acercarnos a Dios si no es Jesucristo. Y por eso nos damos cuenta que muchas personas solamente se van con la idea de Dios, es que Dios es bueno, es que Dios alma al pecador, Dios me alma tal y como soy. Y eso es correcto, pero no se dan cuenta que el intermediario para que se pueda dar la obra completa es Jesucristo, es el poder de su sangre. Y vemos que cuando este ángel pasó, que a las casas en las cuales estaba derramada esa sangre no fue tocada. Pero ¿qué pasó con las casas que no estaba esa sangre derramada? Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 13. Y espero que tú estés comprendiendo la importancia de la sangre de Jesús. No solamente decir, Señor, yo aplico tu sangre y que la sangre de Jesús me libre y ya como por arte de magia ya va a pasar todo. No, sino que tú puedas comprender. Éxodo 12, verso 13. Dice la palabra de Dios: y la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos que el pecado trae condenación y trae juicio por parte de Dios. Hay cosas que suceden aquí. El calentamiento global y todo eso, no creas que es culpa de Dios que dijo, a ver, pues les voy a derretir el hielo para que se les quite. No, esa es una obra, una consecuencia de la maldad del hombre. Pero debemos entender que también hay juicios que Dios pone y que Dios manda. En este caso, en la tierra de Egipto, Dios iba a mandar un juicio de muerte. Y por eso Dios les dio la salida al pueblo de Israel diciendo, si ustedes ordenan esto, si ustedes obedecen esto que yo les estoy enviando, ustedes no sufrirán de esas cosas. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Créeme que hay juicios por parte de Dios también a veces. Pero cuando Dios ve la sangre derramada de su Hijo Jesucristo sobre tu vida, tú eres libre de toda enfermedad, tú eres libre de toda mortandad. Y por eso debemos vivir agradecidos. Dile a la persona que está a tu lado, debes de vivir agradecido por lo que Dios ha hecho sobre cada uno de nosotros. Y en este comentario yo le puse, este es el mensaje que el Señor le dio a Moisés, que un cordero tenía que ser muerto y la sangre aplicada en el dintel de la puerta de los israelitas, dice, iba a servir para que el ángel destructor, dice, no pasara sobre la casa cuando viera la sangre. Dice,
Esto era un símbolo, era una marca que realmente el pueblo tenía que tener para que la destrucción no viniera sobre él. Y sabes, esa señal, esa marca debe estar presente espiritualmente en cada uno de nosotros. A veces nos quejamos de que cosas malas nos pasan y a veces es consecuencia de nuestro pecado. Pero hoy debes preguntarte, ¿la sangre de Jesús ha sido aplicada sobre mi vida? Pregúntale a la persona que está a tu lado, a ver, ¿la sangre de Jesús ha sido aplicada sobre tu vida? Vamos ahora a Éxodo capítulo 28, más adelante. Éxodo capítulo 28, verso 8. Éxodo 24, verso 8. Éxodo 24, verso 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dice el verso 9, y subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y aquí vemos nuevamente que Moisés, después de lo que pasó en Egipto, Dios le empezó a mandar que se hicieran sacrificios para expiar. Porque vemos que nuevamente el pueblo falló. Cuando el pueblo pasó del mar y cruzó el mar, y cuando Moisés se ausentó, el pueblo falló. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, cuando hay ausencia de oración, cuando hay ausencia de la palabra, nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel y volvemos a la idolatría, volvemos al pecado. Hoy analiza cómo está tu situación espiritual en este día. Si te sientes gozoso, animado, esperanzado, a pesar de las pruebas. Mira, a mí me han llegado muchas pruebas, ataques, pero mira, yo estoy más contento que nunca, porque yo sé quién está conmigo. Pero si estuviera desanimado, derrotado, diría, bueno, pues ya son los últimos tiempos, a ver, pues cada quien que la haga como vea, pues porque está bien cañón. Nos vamos a morir de hambre y pues no hay trabajo. No, tenemos que tener fe. ¿Fe qué es? La certeza de lo que tú esperas. Yo espero que nos va a ir bien a todos. Yo espero que a Tasco le va a ir bien. Y sobre todo la convicción de lo que no ves. Yo veo una iglesia aún más grande. Yo veo a cada uno de ustedes como líderes potenciales. Yo veo este ministerio que bendice, que da vida, que ayuda, que restaura. Porque he visto cómo se empezó 3 años atrás y cómo estamos el día de hoy. Y a pesar de lo que está pasando y que hay quejas de la economía, mira lo que nosotros estamos haciendo. Así que nosotros no estamos en derrota. Nosotros estamos, ¿qué? En victoria. Dile a la persona que está a tu lado, dile, despierta, estamos en victoria. Dile, ya no estés derrotado, ya no estés con esa carota de amargado. Dile, estamos en victoria. Y por eso aquí Moisés les decía en el verso 8, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Y por eso el evangelio tiene poder, por eso el evangelio es asombroso, tiene buenas nuevas. Habla de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, que fue morir, que fue derramar sangre para que tú estuvieras en libertad, para que tú tuvieras esperanza, para que tú fueras redimido del pecado, redimido de la enfermedad. Haz un fuerte aplauso a Dios por eso.
Porque su sangre tiene poder. Su sangre tiene poder. Leí un comentario, te lo voy a leer, después de que pasó todo esto. Dice, cuando los israelitas comenzaron a ir a Canaán, ellos ya habían visto cómo la sangre trabajó, cómo detuvo la mano de la muerte. Dice que ellos se habrían sentido seguros en la protección de la sangre, porque por ellos mismos no hubieran podido conquistar muchas cosas, sino sabían que Dios los iba a librar de la muerte, porque ellos habían obedecido el mandato que Moisés les había dicho. Entonces, por un tiempo el pueblo, cuando estuvo en el desierto y fallaba, vemos que el pueblo estaba expectante, había recibido el sacrificio sagrado o no. Y dice la Biblia que cuando Dios se alegraba de la ofrenda, del sacrificio, dice que el pueblo se alegraba, porque ellos entendían que Dios los había perdonado. Ellos habían entendido que Dios sí había aceptado esa ofrenda y que había sido agradable. Pero cuando Dios no la aceptaba, dice que el pueblo estaba triste. Y así puede pasar en tu vida. Tú te puedes sentir triste, te puedes sentir decaído, porque quizá tú sabes que tu obediencia no es suficiente como lo demanda Dios. Porque tu vida, tu corazón todavía no están en la voluntad del Padre. Y por eso a veces nos sentimos así condenados, apartados, desmotivados. ¿Y qué es lo que te dice una persona cuando está desanimada? A ver, ¿qué han dicho ustedes cuando están desanimados? ¿Algunos han estado en desánimo? Yo sí he estado en desánimo. Pero a ver, ¿qué es lo que decimos cuando estamos en desánimo? O a ver, ¿qué han dicho desanimados? Pero el por qué están desanimados. Pues Dios ya no me responde, porque hay una ausencia, porque no nos sentimos cerca de Dios. ¿Sabes por qué el pueblo era muy temeroso a veces? Porque sentía a Dios tan lejos. Y sabes, Dios, la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. O sea, créeme que Dios está más cerca de lo que tú crees. Pero ¿qué es lo que pasa? No le llamamos. Y no sé por qué cuando se trata de leer y de orar, es cuando más flojera nos da, es cuando más pesadez hay, es cuando más, mira, si sufres de insomnio, y es cuando más sueño te da quizá. Es verdad, cuando sufres de insomnio y no puedes dormir por ruiditos y por cositas, pero cuando vas a leer la Biblia, pasa el milagro que te da sueño. Cuando tienes esas ganas de orar, cuando tienes ese deseo de buscar a Dios, tu cuerpo se empieza a sentir mal. Una sensación de cansancio, de agotamiento, de sueño. ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera una hora? A ellos les exigía una hora. Ahora nosotros, ¿cuánto tiempo oraste? No, pastor, no, si supiera estoy orando diario. ¿Y cuánto estás orando? No, pues 10 minutos. ¿Por qué para los placeres de otras cosas, en las fiestas, en todo, no tomas una hora de tiempo para decir, no, pues ya son las 8, no, pues otro ratito más? Y cuando es la oración, puntuales que somos. Empezamos a las 6, terminamos 6:15, puntuales. ¿Por qué hacemos eso? A mí me ha pasado, por eso lo menciono también, no es para tirarle. Pero porque nosotros realmente queremos algo, necesitamos o queremos ver algo, pero no lo hacemos realmente por esa obediencia. Y por eso cuando no hay obediencia, cuando no hay una transformación, no podemos ver las obras.
eso Jesús enfatizó mucho acerca del nuevo nacimiento, porque esa sangre del nuevo pacto, cuando hicimos la Santa Cena y que el doctor te explicaba y yo te llegué a explicar, ocurre cuando una vida es cambiada, cuando una vida es transformada, y ese nuevo pacto pues empieza a tener un poder. Yo mira, a veces he hablado personas y me han dicho, pastor, vaya por mi casa, que se aparece en la Llorona o no sé. A veces por no va y ora y pues la gente dice, no, pues sí, siento bonito, siento paz. Pero si esa familia, esa persona no se arrepiente de sus malos caminos, pues ahí va a estar la Llorona todos los días, ¿sabes? Va a regresar. Y va a regresar con el chupacabras y no sé qué más. Queremos remedios instantáneos. Nos gusta sentirnos bien en el momento porque necesitamos la fuerza en el momento. Necesitamos quizás la salud en el momento para trabajar. Necesitamos el ánimo o el bienestar familiar pues, para que las cosas se den bien. Pero Dios quiere que las cosas no sean para un ratito. Porque la Biblia dice que lo que Dios espera es que nosotros llevemos fruto y fruto que ¿qué? Que permanezca. La persona que está a tu lado, que tu fruto. Y por eso es muy importante que nosotros podamos entender estas cosas. En otro comentario que yo leí acerca del sacerdocio, yo encontraba esto, que el sacerdocio tenía estas instrucciones. Eso está en Éxodo capítulo 29, verso 20. Fíjate lo que dice. Dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Aquí decía este comentario, en otras palabras, los sacerdotes tenían que estar atentos completamente a lo que Dios decía. Era necesario, dice aquí, que ellos se entregaran a sí mismos a la sangre para que la persona que entrara a ese lugar santo fuera protegida por la sangre. Sus oídos tenían que oír la palabra de Dios. Sus pies y sus manos tenían que estar limpiadas, santificadas, dedicadas al Señor. Y aquí decía este comentario, la gente ha tratado de hacer las obras de Dios sin la sangre aplicada a sus corazones, a sus mentes, a sus almas, y por eso han fallado. Por eso esos sacerdotes tenían eficacia en la obra de consagración, de santificación que hacían, porque tenían que hacerlo con obediencia. Porque recuerden que ellos estaban trabajando en un lugar que era muy santo. Y a veces nosotros tratamos de hacer la obra de Dios sin ser limpiados, justificados, y por eso a veces nos va mal. Por eso a veces las caídas son grandes, los desánimos son grandes, porque no estamos cubiertos con la sangre de Dios. Y cada ofrenda que se hacía tenía que ser una ofrenda sin mancha, un cordero sin mancha, la que se tenía que presentar. Y a veces nosotros parecemos y decimos, Señor, hoy te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, pero ¿cómo estamos ofreciendo ese corazón? ¿Con mancha o sin mancha? ¿Con defecto o sin defecto? Y en la antigüedad se exigían ovejas sin ninguna mancha. Entonces, hasta ese punto, nosotros, ¿cómo le ofrecemos nuestra vida a Dios? Cuando le decimos, Señor, voy a entrar en pacto contigo y yo quiero que tú me bendigas, tú me prosperes, tú lo otro, y cómo tú estás entregando tu vida, tu corazón, lo que estás haciendo. Al tener ese defecto,
podemos ver que quizá Dios no se ha agradado tanto y por eso quizá Dios no ha respondido. Quizá por eso Dios no ha hecho el milagro, porque Él quiere que tu vida y mi vida estén sin mancha. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, debes santificar tu vida. Y hay muchas cuestiones que nosotros podemos entender en el Antiguo Testamento acerca de la responsabilidad que el sacerdote tenía cuando ofrecía el altar y cuando tenía que ser para expiación. Y lo que yo quiero que tú entiendas, que realmente nosotros podemos ser transformados por la sangre de Jesús. Y quizá en la antigüedad, cuando no entendía acerca del ángel de la muerte, las personas no podían comprender lo que iba a suceder, pero ellos lo hacían con obediencia. Ellos lo hacían con fe que Dios había establecido para ese tiempo. Y para que la sangre tenga un efecto en este tiempo sobre tu vida, tú tienes que obedecer. Tú debes realmente creer que tu vida necesita esa sangre para ser purificada. Necesita esa sangre para ser limpiada. Tú necesitas entender que quizá esa maldición que has percibido, que has notado, que ha estado presente en tu hogar, necesita ser purificada con la sangre de Jesús. Y así como pasajes y palabras como las que te he estado compartiendo de lo que hacían los sacerdotes, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús decía la importancia de la sangre. Hay muchos pasajes muy claves en los cuales tú puedes encontrar la importancia de la sangre de Jesús. Por eso lo que te leía en un principio, cuando Juan vio a Jesús, decía: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a través de Jesús puede ocurrir esa purificación. Y por eso Jesús no solamente debe ser una emoción de decir: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te adoro, sino debe haber una convicción de que tú hayas entregado tu vida y de que tú tengas la conciencia, tengas el discernimiento que nosotros somos pecadores y que no merecemos lo bueno, no merecemos ser prosperados, no merecemos cosas buenas porque somos pecadores y seguimos fallando, pero que solamente por la gracia de Jesús nosotros tenemos una oportunidad todos los días de nuestra vida. Y que si nosotros estamos en pecado, estamos mal, siempre hay un Padre que nos está esperando a que nosotros regresemos. Y esa es la importancia de Jesús en nuestras vidas. Si tú hoy estás mal, estás en pecado, estás alejado de Dios, créeme, Dios, Jesús, te sigue esperando con los brazos abiertos. Porque Él es fiel, Él es justo. Porque Él quiere realmente que tú te puedas salvar. Por eso yo te voy a invitar que en este día te pongas de pie.